Ya. Bueno, mi nombre es Martín Daniel Gano Olivares, interno de medicina. Hoy día les voy a hablar sobre colestasia intrahepática e hígado graso. No les pude hacer esta clase o esta presentación más bien de forma online por problemas de salud. Sin embargo, la voy a grabar y se los voy a mandar. Bueno, en la hoja de ruta vamos a ver las generalidades de la colestasia intrahepática, diagnósticos diferenciales, definición y caso clínico, eh, la etiopatogenia de la colestasia intrahepática, las complicaciones de esta. También vamos a ver el diagnóstico y el manejo, ¿ya? Cómo se trata. Por otro lado, vamos a ver en el hígado graso la definición, la clínica, los factores de riesgo de esta, los criterios diagnósticos, diagnósticos diferenciales, complicaciones y manejo de esta. También vamos a ver un paper actualizado sobre el COVID que yo encontré bastante interesante, pero no les voy a adelantar sobre ese tema, ¿ya? Entonces vamos a partir con la colestasia intrahepática. Bueno, en términos generales, es una enfermedad caracterizada por prurito generalizado, no asociado a lesiones en la piel, porque si estuviera asociado a lesiones de la piel, podría ser una dermatitis, etcétera, una psoriasis también. Principalmente se da en las palmas de las manos y plantas de los pies y es de predominio nocturno, ¿ya? Por lo generalmente, por lo general comienza en el tercer trimestre del embarazo, se mantiene hasta el final de la gestación y desaparece unos días después del parto. En un subgrupo de pacientes embarazadas, es decir, el 10% de estas, puede observarse ictericia leve y niveles plasmáticos de bilirrubina conjugada. El diagnóstico es básicamente clínico. Sin embargo, algunas sociedades internacionales le agregan el valor de los ácidos biliares, que tiene que ser 10 sobre 10 unidades mol por litro. Pero básicamente el diagnóstico es clínico, ¿ya? Con el diagnóstico ya se podría confirmar la patología. Las pruebas de laboratorio se realizan para hacer diagnósticos diferenciales como la hepatitis viral, autoinmune, dermatitis, etc. El marcador bioquímico más importante es es la concentración plasmática de ácido biliar, que es el ácido cólico, y el ácido queno deoxicólico, ¿ya? En el análisis histopatológico hepático se va a apreciar la acumulación de pigmentos biliares en los hepatocitos y una tumefacción de las vías biliares, ¿ya? La incidencia de esta enfermedad eh, va a principalmente depender del genotipo y zona geográfica de la paciente. Por ejemplo, en Chile va a afectar a mapuches natos principalmente. En Suecia también se da una alta incidencia. En Chile la incidencia ha ido a la baja y es de un 2% en la actualidad. Bueno, de diagnósticos diferenciales me gustaría destacarlo porque se podrían confundir con una colestasia, porque también hay algunos que generan prurito, por ejemplo la alergia, infecciones, patologías dérmicas. También tenemos otras patologías que se podrían confundir con colestasia intrahepática, que generan ictericia, por ejemplo la hepatitis, la hemólisis, drogas, trastornos metabólicos y la coleocolitiasis. Bueno, ¿cómo definimos colestasia intrahepática? La patología, o sea, la colestasia intrahepática es una patología reversible y acotada al curso del embarazo, de la segunda mitad de la gestación, de preferencia en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque hay una teoría que habla que esta está en completa relación con los niveles de estrógenos, que los niveles de estrógenos van en aumento. Entonces nunca se va a presentar antes de las 20 semanas. Me gustaría mencionarle un caso clínico clásico de colestasia intrahepática, en donde tenemos una primigesta de 33 años de edad cursando un embarazo de 34 semanas. Comienza con un cuadro caracterizado por prurito intenso palmoplantar causante de insomnio. Al examen físico no presenta lesiones en piel ni ictericia.
sin compromiso de la unidad fetoplacentaria. Bueno, en la etiopatogenia tenemos que la etiología hoy por hoy es desconocida. Sin embargo, se han planteado diversas hipótesis. Hipótesis endocrinas, genéticas y ambientales principalmente. La teoría más aceptada es la predisposición de la paciente a efectos estrogénicos plasmáticos. Bueno, tenemos que en los roles estrogénicos, tenemos que el mecanismo molecular no ha sido completamente esclarecido hoy por hoy, pero sí la colestasia intrahepática se manifiesta predominantemente en el tercer trimestre, nunca antes de la primera mitad del embarazo, como les dije anteriormente, en donde tenemos un periodo que coincide con los niveles de estrógenos más altos durante la gestación. En los embarazos gemelares, al ser dos, también se ve un mayor nivel de estrógenos, por ende mayor probabilidad de colestasia intrahepática. También tenemos los roles genéticos, en donde la idea de la base genética de la colestasia intrahepática se basa en la distribución poblacional de su aparición. ¿Ya? La colestasia intrahepática muestra marcada variación étnica y geográfica, como les dije. La condición es más común en pacientes que hayan tenido un familiar con colestasia intrahepática, ¿ya? O que hayan tenido antecedentes de colestasia intrahepática. Es decir, podría sugerir una herencia autosómica dominante, ligada al sexo. Vale decir, en palabras ordinarias, hay una susceptibilidad familiar asociada a la colestasia. También tenemos el rol ambiental, en donde en el 60% de los pacientes que desarrollan colestasia intrahepática se dice que vamos a tener otra colestasia intrahepática en un embarazo posterior. También se han visto mayor número de casos en la primavera y hay agentes causales que también se han planteado como hipótesis, pero ninguno de ellos se ha logrado corroborar. Estos son los contaminantes como los pesticidas, el ácido erúsico, que son ácidos grasos monoinsaturados de cadena larga, presentes en el aceite de canola y en la deficiencia de oligoelementos como el selenio de la dieta. ¿Ya? Bueno, con todo esto que les dije, la conclusión es que la etiopatogenia es un poco inconclusa, ¿ya? Y difiere mucho. Es un poco difusa. Bueno, en esta tabla resume todo lo que les dije, donde tenemos que tenemos diversas causales. Por ejemplo, tenemos la predisposición genética, donde hay una mayor incidencia de los grupos étnicos, por ejemplo los mapuches. Una predisposición familiar. Tenemos factores hormonales, estrógenos producen colestasia, más frecuentes gestaciones múltiples en embarazos gemelares, por ejemplo, donde hay un mayor nivel de estrógenos. Tenemos factores ambientales, donde puede afectar los cambios de alimentación, los ácidos comestibles, como les dije, las variaciones estacionales, donde se da principalmente en la primavera, y no recurre en todos los embarazos. Bueno, investigando, logré encontrar las mayores hipótesis de por qué, o las mayores, las mayores ideas relacionadas a por qué ocurre la colestasia intrahepática, ¿ya? La primera dice que los ácidos biliares al aumentar generan una mayor respuesta contráctil a la oxitocina, entonces va a haber una contractibilidad uterina. También tenemos que las sales biliares aumentadas también aumentan la contractibilidad y esto se debe posiblemente a una mayor entrada de calcio al medio intracelular. También tenemos que las sales biliares van a generar una expulsión de meconio y mayor frecuencia de partos prematuros. También tenemos que las sales biliares estimulan la motilidad colónica, es decir, va a haber una expulsión de meconio. Y tenemos que la contractibilidad uterina también aumenta en el tercer trimestre. Por ende, y que también está en amplia relación con la contractibilidad, o sea, con la colestasia intrahepática, ¿ya? Entonces tenemos factores ambientales, susceptibilidad genética
y las hormonas femeninas que van a causar una colestasia intrahepática que va a generar prurito y tenemos que esto va a generar un aumento de la contractibilidad que va a provocar un parto prematuro y también va a haber una eliminación de meconio. Bueno, en las complicaciones tenemos que si bien la colestasia intrahepática es una enfermedad materna, en realidad no tiene consecuencias para la salud de la mujer embarazada. Sin embargo, su presencia sí tiene un riesgo para el bienestar fetal. Bueno, en el recién nacido con colestasia intrahepática, las complicaciones pueden ser un parto prematuro, un meconio en el líquido amniótico, un estado fetal no tranquilizador, un Apgar bajo, un síndrome de estrés respiratorio, una necesidad de hospitalización y una muerte fetal. ¿Ya? Tenemos que en el parto prematuro, mientras más evolución haya de la enfermedad o mayor gravedad, mayor posibilidad de colestasia intrahepática va a haber. Los mecanismos no son conocidos, pero se cree que los ácidos biliares aumentan la oxitocina y con esto aumenta la contractibilidad uterina. Por su parte, tenemos que la muerte fetal in útero tiene una mayor incidencia de muerte fetal durante el tercer trimestre del embarazo. Se cree que los ácidos biliares en alta concentración van a inducir al vasoespasmo, a las arritmias cardíacas y a la asfixia fetal, ¿ya? Y por ende podría generar la muerte fetal in útero. Y también tenemos la alteración de la oxigenación fetal intraparto, en donde en mujeres con colestasia intrahepática se ha descrito alteraciones del bienestar fetal durante el trabajo de parto, es decir, una mayor frecuencia del estado fetal no tranquilizador y un especial aumento de la frecuencia de meconio en el líquido amniótico, ¿ya? Y también, como les dije anteriormente, se postula que los ácidos biliares son capaces de aumentar el peristaltismo colónico, lo que provoca la expulsión de meconio. Entonces tenemos que en el parto prematuro ocurre generalmente entre la semana 32 y 36 de gestación. La tasa de parto prematuro reportada es de un 11 a un 60%. Sin embargo, recordar que la mayor causa de parto prematuro es consecuencia de la iatrogenia, o sea, es decir, de las indicaciones médicas. La colestasia intrahepática aumenta de 3 a 4 veces el riesgo de parto prematuro. Por tal razón, hay un mayor riesgo o sea, hay una mayor necesidad de usar tocolíticos, por ejemplo nifedipino, y usar corticoides en la maduración pulmonar. Ya el mecanismo molecular probable son los ácidos biliares que van a aumentar la estimulación de oxitocina. Bueno, en la muerte fetal in útero tenemos que aumenta de un 1,5 a un 2% la posibilidad de muerte fetal in útero. ¿Ya? Sin embargo, la gravedad de esto aumenta aumenta directamente con el nivel de ácido biliar que haya. Por ejemplo, si el nivel es sobre 100, aumenta significativamente la muerte fetal. ¿Ya? También tenemos la alteración de la oxigenación fetal intraparto, donde se postula que los ácidos biliares aumentan el peristaltismo colónico, en donde va a haber una mayor frecuencia de meconio. Bueno, en el diagnóstico tenemos que básicamente es una patología con plurito palmar o plantar de predominio nocturno sin lesiones dérmicas en el tercer trimestre del embarazo, por más de una semana, y habiendo razonablemente descartado otras alternativas de diagnóstico diferencial, ya sea por la clínica o el laboratorio. Se confirma el diagnóstico con ácidos biliares sobre 10 unidades mol litro según las sociedades internacionales, pero básicamente se hace según la clínica. Y lo otro importante es que la confirmación diagnóstica es cuando tenemos la desaparición espontánea postparto. Entonces tenemos este cuadro resumen, en donde tenemos el tercer
trimestre del embarazo, que siempre tiene que ser mayor a las 20 semanas. Tenemos un prurito palmar y plantar de predominio nocturno. Tenemos la persistencia del prurito por más de una semana. Tenemos ausencia de lesiones dérmicas asociadas al prurito, porque si no caeríamos o pensaríamos en patologías dérmicas. También tenemos que desaparece espontáneamente 1 o 2 días después del parto, y la confirmación que ya se las dije es sobre ácidos biliares mayor a 10. Bueno, acá tenemos la clasificación de la colesteasia intrahepática según su riesgo, o sea, según su gravedad, según la bioquímica hepática. ¿Ya? Tenemos que un ácido biliar entre 10 a 39 unidades mol litro, usualmente con aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa normal, va a ser leve. Por otro lado, si tenemos ácidos biliares de 40 a 99 unidades mol litro, usualmente con aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa aumentadas, pero no más del doble, va a caer en la clasificación de moderada. Y tenemos que, si tenemos ácidos biliares mayor a 100 unidades mol litro, mayor o igual a 100, muchas veces con aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa mayor al doble del basal, tendremos gravedad severa. ¿Ya? Acá están los valores de aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa. Bueno, en el manejo de la colestasia intrahepática, lo más importante es la vigilancia del bienestar fetal, el tratamiento sintomático del prurito y la interrupción del embarazo, que esa vendría siendo como la mejor terapia. ¿Ya? Según la PUC y el MinSal, es importante la monitorización materna de los movimientos fetales y especialmente el control semanal con perfil biofísico fetal y el registro basal no estresante. ¿Ya? Entonces tenemos que la vigilancia del bienestar fetal, generalmente el manejo de la mujer con colestasia es ambulatorio, lo que implica la observación de la respuesta al tratamiento y la evaluación del bienestar fetal. Aquellos casos con prurito intenso y alteraciones significativas de la prueba de laboratorio, especialmente aquellos que requieren diagnóstico diferencial o la planificación del parto, van a requerir hospitalización. El tratamiento sintomático del prurito es básicamente con antihistamínicos como clorfenamina o loratadina, ¿ya? Que logra un alivio parcial del prurito. El gol estándar es el ácido ursodeoxicólico, que va a mejorar el flujo biliar, va a producir alivio sintomático y reduciendo la concentración plasmática de ácidos biliares. La dosis es 10 a 16 miligramos kilogramo día. Sin embargo, la terapia más segura y efectiva va a ser el embarazo. Bueno, tenemos que la interrupción del embarazo, si durante la vigilancia del bienestar fetal se detectan alteraciones, ejemplo, oligohidroamnios, se va a proceder a la interrupción del embarazo. Si la unidad fetoplacentaria permanece indemne, entonces se establecen los siguientes criterios para la interrupción del embarazo. Con 38 semanas en colestasia intrahepática anictérica con niveles máximos de ácidos biliares menores a 40 unidades mol litro, se va a interrumpir el embarazo. 37 semanas con colestasia intrahepática anictérica con niveles máximos de ácidos biliares de 40 a 100 unidades mol litro, también se hace una interrupción del embarazo. Con 36 semanas en colestasia intrahepática anictérica con niveles máximos de ácidos biliares mayores a 100 unidades mol litro, también se hace una interrupción del embarazo. Con 36 semanas en colestasia intrahepática ictérica, también se va a hacer una interrupción del embarazo. ¿Ya? La vía del parto no se va a ver afectada por la colestasia intrahepática, de modo que al momento de definir la interrupción del embarazo, la inducción del parto es el mejor método de elección. Va a depender del bicho. Si tenemos un bicho mayor o igual a 6, la elección va a ser mediante la oxitocina, y si es menor o igual a 6, y si es menor a 6, va a ser el misoprostol. Tenemos este recuadro donde tenemos un diagnóstico clínico de la colestasia intrahepática, donde se le va a medir el registro basal no estresante y el perfil biofísico fetal.
donde nos tenemos que hacer esta pregunta si el registro basal no estresante está reactivo y el perfil biofísico fetal está 10 de 10, o sea, está bien. Si esto sale no, eh, no se le hace interrupción del embarazo. Si esto sale sí y tiene 38 semanas con colestasia intrahepática anictérica, se le va a hacer interrupción del embarazo. Si tiene 36 semanas con colestasia intrahepática ictérica, también se le va a hacer interrupción del embarazo. Bueno, seguimos. Entonces, ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Tiene contraindicación la inducción? Si la respuesta es sí, tenemos que hacer una cesárea electiva. Si la respuesta es no, y si tenemos un bicho mayor o igual a 6, inducción con oxitocina. Si tenemos un bicho menor a 6, la inducción va a ser con misoprostol. La siguiente pregunta es, ¿logró una fase activa a las 12 horas de la inducción? Si la respuesta es no, tenemos que hacer una cesárea de urgencia. Si la respuesta es sí, tenemos que hacer una conducción del trabajo de parto. Bueno, este esquema me gustó bastante porque en realidad resume todo. Tenemos que la colestasia intrahepática es un prurito palmar y plantar de predominio nocturno, sin lesiones dérmicas, donde tenemos un prurito característico persistente. Para esto vamos a tener que medir los ácidos biliares. Si los ácidos biliares están entre 10 a 39 unidades mol litro, le vamos a hacer un manejo ambulatorio. Le vamos a tener que dar ácido ursodeoxicólico, recordar la dosis de día 16 miligramos kilogramo día. Un registro basal no estresante semanal y medirle las pruebas hepáticas, ¿ya? Hacerle una medición de los ácidos biliares cada 7 días. Por otro lado, si tenemos los ácidos biliares mayor o igual a 40 unidades mol litro, tenemos que hospitalizarlo. Y tenemos que medir, o sea, tenemos que darle ácido ursodeoxicólico, también tenemos que darle un registro basal no estresante diario. Tenemos que, se me había pegado el mouse. Tenemos que realizarle un registro basal no estresante diario y realizar pruebas hepáticas. Según el valor de los ácidos biliares, si tenemos un pic de ácidos biliares menor a 40 unidades mol litro, se hace una interrupción a las 38 semanas. Por otro lado, si tenemos un pic mayor o igual a 40 unidades mol litro, se le hace una interrupción de las 37 semanas. Y finalmente, si tenemos un pic de ácidos biliares mayor o igual a 100 unidades mol litro, se le hace una interrupción a las 36 semanas. Bueno, ahora pasamos al otro tema, que son acá. Me gustaría enfatizar lo que mide el bicho, así como a modo de síntesis, que no lo había dicho, que básicamente el bicho determina la posibilidad de la inducción del trabajo de parto, ¿ya? De acuerdo a la maduración cervical que tengamos. Va a medir dilatación, borramiento, posición, consistencia y altura de la presentación. Y según eso, vemos si usamos oxitocina o misoprostol. Bueno, continuamos. El hígado graso es una entidad infrecuente. De hecho, me costó encontrarlo. Eh, la incidencia es de 1 en 7 a 20.000 embarazadas. Es potencialmente fatal, pero de que sobrevivir es potencialmente reversible. Ya se caracteriza por la invasión grasa microvesicular en las zonas 2 y 3 del hígado durante el tercer trimestre del embarazo. Debe ser sospechado en una embarazada de término con vómitos recurrentes. Pero ojo, no confundir con hepatitis viral, que también tiene vómitos recurrentes. Bueno, en la fisiopatología, su etiología y patogenia permanecen en el misterio. Sin embargo, según la evidencia, se cree que los recién nacidos con madres con hígado graso presentan un defecto en la oxidación de ácido graso en la mitocondria, lo que aumenta el riesgo de que la madre desarrolle la enfermedad, ya sea aislada o asociada a hemólisis, trombopenia y coagulación intravascular diseminada, es decir, un síndrome de HELP. El mecanismo de interacción materno-fetal
responsable del hígado graso agudo también se desconoce. Sin embargo, se ha postulado la teoría de que la deficiencia enzimática de las mitocondrias fetales podrían liberar a la sangre materna metabolitos tóxicos para las mitocondrias de la madre, bloqueando la oxidación de los ácidos grasos y, por así decirlo de forma ordinaria, hacer un derrame de ácidos grasos metabolizado hacia la sangre materna. Bueno, tenemos los factores de riesgo. Se da principalmente en nulíparas, jóvenes, embarazo múltiple, gemelares, madre de bajo peso, IMC menor a 20, fetos de sexo masculino. En la clínica tenemos náuseas, anorexia, vómitos, ictericia, epigastralgia y se asocia a un 50% en casos de preeclampsia. Tenemos los criterios diagnósticos de hígado graso, los criterios constantes, sugerentes y absolutos. En los constantes tenemos el tercer trimestre, las transaminasas elevadas, un GOT mayor a 100, menor a 1000, un parto en el parto el GOT tiene que estar a la baja, seguido por una mejoría clínica. Los criterios sugerentes tenemos la preeclampsia o eclampsia, que sea madre primigesta, que tenga un embarazo gemelar, que tenga una baja en las plaquetas y un aumento del ácido úrico. También tenemos que en el TAC deba tener parches de grasa y que ésta salga positiva. En el absoluto tenemos una biopsia hepática que salga positiva y que tenga una infiltración de grasa microvesicular. Bueno, entonces las complicaciones tenemos la falla hepática aguda, las infecciones, el sangrado intraabdominal, la diabetes insípida, la elevación de transaminasas de rango variable, hasta 1000 unidades por litro, hipoglicemia por falla hepática, coagulopatía de consumo, una trombocitopenia, que va a ser una trombocitopenia leve, no marcada como el síndrome de HELP, y hay una falla renal. También hay una gran superposición entre el HELP y el hígado graso, por lo que muchas veces es imposible diferenciar. Por lo mismo, acá encontré esta tabla donde compara ciertos parámetros. Por ejemplo, en el hígado graso vamos a tener un aumento del tiempo de la protrombina. En el síndrome de HELP vamos a tener un tiempo de protrombina normal. Ojo, antes de seguir, el hígado graso también se puede presentar con preeclampsia. Bueno, siguiendo, tenemos las transaminasas, pueden estar muy elevadas. En el síndrome de HELP las transaminasas van a estar moderadamente elevadas. En el hígado graso vamos a tener una bilirrubina elevada. En el síndrome de HELP vamos a tener una bilirrubina normal. También tenemos que en el hígado graso vamos a tener una hipoglicemia. En el síndrome de HELP vamos a tener una glicemia normal. Vamos a tener que en el hígado graso va a existir la presencia de hiperamonemia. En el síndrome de HELP vamos a tener una amonemia normal. En el hígado graso vamos a tener una trombocitopenia leve y en el síndrome de graso vamos a tener una trombocitopenia leve y en el síndrome de HELP vamos a tener una trombocitopenia marcada. En el hígado graso vamos a tener una LDH normal y en el síndrome de HELP vamos a tener una LDH elevada. Como les decía, el diagnóstico es complejo y amplio, pero lo más importante es que recuerden que la trombocitopenia es marcada en el síndrome de HELP, que también se presenta con hemólisis y una elevación de la enzima hepática, ¿ya? Pero ambas finalizan en la gestación. También otro diagnóstico diferencial que puede estar incluido en el hígado graso es la preeclampsia, ¿ya? Que el elemento diferenciador sería la presión arterial. Sin embargo, destacan los edema y la albuminuria en la preeclampsia, ¿ya? Las transaminasas están elevadas, pero en un rango algo inferior. También tenemos las hepatitis virales, que pueden producirse en cualquier trimestre del embarazo y presentan una clínica similar de náusea y vómito y dolor abdominal, pero estas con prurito. La elevación de las transaminasas es superior mientras la bilirrubina está algo menos elevada. No hay alteraciones de la coagulación.
Y para diferenciarlos tendríamos que hacer una serología. Bueno, las complicaciones, sin tratamiento el cuadro progresa a un fallo hepático con encefalopatía o una hipoglucemia. También puede tener ascitis, pancreatitis, que podría tener como complicación un trasplante hepático, hemorragia gastrointestinal o uterina incontrolable, coagulación intravascular diseminada, coma y muerte. Bueno, acá me equivoqué en el título, era manejo. El manejo principalmente es que se resuelve espontáneamente tras el parto, pero la conducta obstétrica a seguir es que antes de la finalización del- de la gestación hay que estabilizar hemodinámicamente a la paciente mediante la administración de vitamina K, que está relacionada con la coagulación, el concentrado de plaquetas y plasma fresco congelado. ¿Ya? La elección de la vía del parto va a depender de las condiciones obstétricas que tengamos, aunque es más frecuente la realización de la cesárea. La repetición del cuadro de hígado graso en embarazos posteriores es muy poco frecuente. Bueno, acá está un paper que me gustó bastante porque habla del COVID y habla de la elevación enzimáticas del COVID, ¿ya? Que no se tenía mucha información sobre esto. Em, bueno, para resumir un poco, las alteraciones del perfil hepático durante el embarazo van a ocurrir en un 3 a un 5%, ¿ya? Como nació esta nueva etiología, que es el SARS-CoV-2, en la pandemia, se demostró que esta es responsable de las alteraciones hepáticas de un 2 a un 11% de la población general, ¿ya? Todo bien hasta ahí. Pero hasta un 30% en las mujeres embarazadas, ¿ya? Que se van a infectar con, o que se han infectado con SARS-CoV-2. Em, bueno, y para mostrar cómo la elevación de esta enzima hepática del COVID-19, eh, se demostró un caso en Chile de una paciente embarazada que presentaba una elevación de transaminasa, en donde tras hacerle diversos estudios se descartaron diversas etiologías hepáticas. Los doctores pensaron al principio que era una hepatitis, eh, pero al preguntarle a la paciente, al consultarle si consumía droga, alcohol, ella refería no hacerle, no hacerle, o sea, no hacerlo, perdón. Se le hizo una amplia batería de exámenes, ninguno era concluyente, hasta que a un doctor se le ocurre tomar el PCR a la paciente y este resulta positivo. Entonces la conclusión de este paper es que básicamente hay un nuevo diagnóstico diferencial que es el COVID-19. Esa es mi presentación, espero que le haya gustado. Eh, son temas un poco breves y cualquier pregunta me la pueden hacer. Eso, espero que le haya gustado mucho y así termina mi presentación. Acá está la bibliografía, que usé el libro de la Católica, el Síntesis Med-U de Chile. También usé el libro Pérez Sánchez. Y usé el paper de COVID, que me gustó bastante. También tengo un libro que se llama Obstetricia para apurados, que básicamente tiene como por cada tema 2 páginas que se los voy a mandar. Se los voy a mandar a la doctora bueno, a ustedes también, compañeros. Que está bastante bueno para ir estudiando en la micro o en el auto antes de ir a los CEFAM. Así que eso. Muchas gracias. Buenas noches.